Bien, buenas noches. Muchas gracias por asistir. Como comentó Helmut, este es un tema que recurrentemente vuelve a la palestra de discusiones, y lo que vamos a tratar de exponer ahora son, digamos, los principales lineamientos para poder entender el fenómeno moral desde una perspectiva completamente natural. Las discusiones sobre asuntos morales datan desde hace muchísimo tiempo. No vamos a resumir nada de las posturas griegas o presocráticas, ¿no? Pero desde épocas muy antiguas los seres humanos se preguntan qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa es bello. Y como decía Hitchens en uno de sus más memorables cierres de debate, ese debate con Dembski, la conversación sobre estos temas, sobre lo bueno, lo malo, lo bello, lo necesario, esa es quizás la única conversación que debería continuar por siempre. Y esas son las conversaciones que quiero seguir teniendo. Ya él sabía que estaba con su diagnóstico de cáncer, pero efectivamente podemos comprobar que este tema nunca va a dejar de comentarse, y hay que entrar primero en algunas definiciones, porque a veces puede haber alguna clase de confusión. La moral cae en el ámbito estrictamente individual. Tiene que ver con los elementos de juicio que cada persona tiene para decidir qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Nos podemos ayudar de las definiciones de la RAE, y la moralidad es un término similar, que es la conformidad de una acción con los preceptos de la moral de cada uno. La empatía es otro de los conceptos que vamos a ver, que es básicamente la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona. No solamente entender lo que la otra persona está diciendo por lo que está pasando, sino además sentir lo que esa persona está sintiendo. Y la ética, que era uno de los puntos de discusión favoritos de los filósofos griegos, es más bien la formalización de una serie de normas para la convivencia, de modo que esto ya es la moral proyectada hacia fuera del individuo. Para avanzar un milenio y medio más en la discusión, en la época moderna se actualizó este debate, y uno de los ponentes más conocidos fue Juan Jacobo Rousseau. Básicamente él sostiene que la irrupción de la civilización corrompe un estado natural del ser humano, que la sociedad de alguna manera corrompe a un hombre que nace puro, que nace bueno, y todo estaba peor que nunca por la irrupción de la propiedad privada, y que por lo tanto era necesario cambiar el contrato social, ¿no? Y negociar mejores términos. No fue Rousseau el primero en hablar de eso en su época. Ya había otros pensadores que habían mencionado el pacto social, y vamos a centrarnos en Thomas Hobbes, porque él popularizó un refrán romano, homo homini lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, en un libro suyo de Chive, ¿no? Sobre la civilidad, sobre los ciudadanos. En general, esta idea era bastante pesimista. El ser humano en estado natural es egoísta, es agresivo, es destructor. Entonces se necesita, y por eso la portada de su libro más famoso, El Leviatán, que vemos al extremo derecho, se necesita que el Estado tenga el poder absoluto y obre como un gran monstruo que de puro miedo controle la situación, ponga mano dura. Ese discurso ya lo conocemos. Un siglo después, el escocés Adam Smith desarrolló muchos conceptos que se han usado en la economía neoclásica sobre todo. Es el padre de la economía neoclásica, y él también, ¿no? Desarrolla sus conceptos de la mano invisible, que mantiene la estabilidad en los mercados y en la sociedad, pero que se basan en un egoísmo, ¿no? O sea, él mantiene también una perspectiva algo sombría de la humanidad. La frase más famosa de ese libro con mucho es: no es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que podemos esperar nuestra cena, sino de su atención a su propio interés. Ellos no nos están haciendo un favor, ellos están atendiendo su negocio, eso es a lo que se dedican. Por lo tanto, el interés puro, egoísta de su parte, es lo que nos permite a nosotros llevar la comida a la mesa. Sin embargo, Adam Smith era también un filósofo moral. También tiene una frase interesante. Dice: por muy egoísta que pensemos que es el hombre, sin duda existen algunos principios en su naturaleza que le hacen interesarse por la fortuna de los otros, y hacen que la felicidad de ellos le sea necesaria, aunque él no obtenga nada excepto el placer de verla. Y estas teorías han avanzado con los siglos, y en el año 1971 John Rawls
en su libro fundamental Teoría de la Justicia, toma esta idea hobbesiana y la modera un poco, y él establece que el paso de la humanidad a una etapa social depende de que haya justicia, de que haya relaciones de cooperación mutuamente beneficiosas para todos. Ahora bien, en términos evolutivos, no podemos dejar de mencionar a Thomas Huxley. Lo llamaban el pitbull de Darwin, porque él era el que defendía, a Darwin no le gustaba debatir, ¿no? Él estaba hastiado de todo el problema, el asunto mediático respecto de su teoría. Él más iba por, digamos, ventilarlo en foros científicos, pero era Huxley el que defendía la teoría evolutiva. Curiosamente no la entendía del todo. Y eso lo vamos a ver porque justamente en una famosa conferencia en 1894, Huxley declara que el ser humano es como un jardinero al que le cuesta trabajo mantener su jardín libre de malas hierbas. Y ese es el estado moral del ser humano para Huxley. En verdad, todo este proceso evolutivo es desagradable, es terrible, y hay toda esta idea del pesimismo se mantiene. El asunto es que Huxley tuvo una influencia muy grande hasta el día de hoy. Pero su teoría, que varios años después, ya lo vamos a ver, Frans de Waal la define como la teoría de la capa, es antievolutiva. ¿Por qué? Porque es absurdo, ¿no es cierto?, que el comportamiento moral sea como un recubrimiento que sea antinatural. Entonces, ¿cómo así llegamos nosotros, que somos productos, según Huxley estaba convencido, producto de un proceso evolutivo, y resultaba que la evolución nos dejaba con un bagaje que no habíamos pedido? ¿No? Eso es totalmente contradictorio. ¿De qué manera se puede operar un cambio de este tipo? ¿No? ¿De qué manera nos podemos sobreponer? Si realmente somos chicos muy malos, ¿en qué momento nos podemos hacer buenos? Se pregunta de Waal, ¿no? ¿Cómo puede un banco de pirañas decidir volverse vegetariano? Y en realidad lo que vemos aquí es una teoría dualista. Así como estas preguntas, ¿qué cosa es bueno? ¿Qué cosa es malo? ¿Qué cosa es lo racional? ¿Lo irracional? ¿Lo natural? ¿Lo sobrenatural? Estaban tan acostumbrados a filosofar con la forma de dilemas que Huxley, digamos, lo que hace es crear un falso dilema. No se puede negar que ese falso dilema es antropocéntrico, y el antropocentrismo es uno de los valores promovidos por las religiones abrámicas. Esto está muy bien sintetizado en esta frase de Michael Gieseling, ¿no? Araña a un altruista y verás cómo sangra un hipócrita, ¿no? En otras palabras, nosotros no somos morales, ¿no? Los que dicen ser altruistas se están autoengañando. Y esta es una frase que sintetizó bastante del debate. Ya estamos en 1974. Tenemos también biólogos, como el caso de Williams. Pienso que la moralidad es una cualidad accidental producida en su estupidez sin límites por un proceso biológico que normalmente se opone a la expresión de dicha cualidad. Esta es una frase que está en un libro publicado en 1988, no hace demasiado tiempo. O sea, hay un sector todavía de biólogos que piensan también con ese modelo hobbesiano de Huxley. Y oh sorpresa, ahí tenemos también a Richard Dawkins. En El capellán del diablo dice: lo que estoy diciendo, al igual que muchas otras personas, entre ellos Thomas Henry Huxley, es que tenemos derecho a expulsar el darwinismo de nuestra vida política y social, a decir que no queremos vivir en un mundo darwiniano. Esto hace una referencia, y esto nos lleva también a pensar en todas las veces en que un planteamiento innovador es llevado al paroxismo por los seguidores, cómo se llega, digamos, a ser más papista que el Papa. Por ejemplo, en el campo de la economía, creo que son los neoestructuralistas los que acusan a los keynesianos de bastardizar las enseñanzas de Keynes. Entonces, eso se ha dado en montones de doctrinas a lo largo de la historia. Y es lo que ocurre con ese llamado darwinismo social, ¿no? Que es una tontería, que no tiene nada que hacer con lo que el propio Darwin pensaba. Eso lo vamos a ver en unos instantes. En fin, la teoría de la capa, de alguna manera, nos retrata como que en el núcleo, en el fondo, somos muy, muy malos. Y a medida que nos vamos acercando a la superficie, somos menos malos. Y en la parte de encima tenemos una pinturita que es la moral, que nos hace creer que somos buenos. Y esa es básicamente la postura que podemos detectar en toda esta línea de pensamiento, desde Hobbes, pasando por Huxley y por varios biólogos hoy en día. Pero Darwin no pensaba eso. Darwin, en su obra El origen del hombre, pensaba:
Cualquier animal dotado de unos instintos sociales bien marcados, incluido el cariño parental y filial, inevitablemente adquirirá un sentido moral o conciencia tan pronto como sus facultades intelectuales hayan logrado un desarrollo tan elevado o casi tan desarrollado como en el hombre. Él ya estaba intuyendo que la alta capacidad cerebral del sapiens tenía que ver en estos desarrollos sociales. Y más aún, llegó a especular con que los perros tienen conciencia. Los perros tienen algo muy similar a la conciencia y no parece ser consecuencia del miedo. Si la conciencia y el sentido del deber son producto del predominio en varias especies animales de los impulsos sociales, esos impulsos están sujetos a grandes oscilaciones. Los animales sociales en grandes números tienen sentimientos sociales más fuertes. Eso lo puede decir oradores expertos que se sienten siempre más motivados mientras más grande es el auditorio, por ejemplo. Y se tiene un efecto multiplicador. Ahora, es interesante mencionar que en medio de toda la discusión que hubo después de la publicación del Origen de las Especies y toda la manera como se le malinterpretó, cómo se llegó al darwinismo social, fue un marxista, el alemán Karl Kautsky, quien en una obra que no es de las más conocidas de él, Ética y concepción materialista de la historia, quien hace una lectura muy lúcida de lo que es el planteamiento ético de Darwin. Para él, todas las enseñanzas que se habían dado hasta el siglo XVIII eran de un dualismo prescindible, era descartable, ninguna iba al punto, por más que algunos se declararan materialistas o fueran ateos, al final siempre apuntaban a un dualismo, siempre invocaban a cierta naturaleza pura y a una falsa dicotomía entre lo natural, lo no natural, donde ponían el mundo de la moral. Kautsky reconoce que Darwin da un gran avance al establecer que los sentimientos altruistas y las tendencias sociales del ser humano son un continuo desde nuestros antepasados, particularmente los grandes primates. Bueno, él establece primero que la lucha por la vida es la principal motivación de los seres vivos, que el solo hecho de tener órganos para sobrevivir nos remiten al concepto de una división del trabajo y que eso lo diferencia del mundo inorgánico, que no tiene un propósito. El mundo no tiene un propósito como tal, pero los individuos sí tienen un propósito, el cual es sobrevivir. Cuando los organismos llegan a un máximo nivel de equilibrio con el entorno, podría darse el caso, ¿no?, de que el desarrollo se estanque, pero cuando el entorno cambia, entonces nuevamente hay otro proceso de adaptación y que la adaptación es la finalidad de todos los organismos vivos. Ahora, esta adaptación tiene varias etapas. La primera pareja de criterios es la inteligencia y el movimiento. Kautsky dice, es obvio que la inteligencia está asociada a los seres que tienen movimiento autónomo. ¿De qué le sirven las patas a una gacela si no va a tener el criterio para darse cuenta de que lo que está viniendo es un enemigo que la quiere cazar y matar? ¿De qué le sirve a la hoja de hierba tener la inteligencia de saber que la vaca está llegando para masticarla si no tiene manera de moverse y escapar de eso? Ambos criterios aparecen, dice, prácticamente al mismo tiempo, pero también se necesitan impulsos muy fuertes de autopreservación y de reproducción, porque de nada sirve poderse mover y ser consciente de todo si ese organismo ante cualquier accidente o por vejez va a morir, tiene que reproducirse y para eso tiene que tener un fuerte instinto de conservación. Eso, sin embargo, tampoco es suficiente, porque además ocurre que a medida que los organismos se especializan, nos encontramos con un problema. Estos organismos más complejos requieren más tiempo para desarrollarse. Entonces tienen que ser objeto de cuidados. ¿Y cómo obtienen esos cuidados? Lo obtienen de un instinto social. El instinto social, explica Kautsky, viene desde las primeras formas de vida. El simple hecho de que varias formas de vida se reproduzcan, aunque no tengan movimiento, y las copias se aglomeren alrededor de los originales, ya es un primer paso social. Y llega a establecerlo de una manera muy clara y muy contundente, ¿no? Dice, la forma más primitiva de vida social, como lo es la vida conjunta de individuos de la misma especie, es también la forma más primitiva de la vida misma. Entonces, ya con un discurso evolutivo, empieza a establecer las tendencias sociales como innatas prácticamente de todos los seres vivos. También trata de explicar cómo pueden surgir esos impulsos, porque el impulso social, a su vez, tiene que ver con los cuidados más básicos de la prole, con las relaciones que hay entre familiares cercanos, entre parejas que se aparean y reproducen, y así como esas relaciones son el punto de partida de las sociedades, sus correspondientes impulsos dan origen a los impulsos sociales.
Ahora, claro, Kautsky piensa que todo esto echa por tierra lo que pensaban los seguidores de Kant, que pensaban que las reglas de oro de la moral que nos impiden tratar a los demás como si fueran un medio para nuestros fines, eran la creación más maravillosa de la moral moderna. Y Kautsky lo dice, no, es mentira, eso es más bien algo, moneda corriente en el mundo animal. Eso no tiene nada de nuevo, nada de revolucionario. Pero él piensa que la idea, los ideales morales, y en eso reconoce que solo los seres humanos pueden establecer un ideal moral y seguirlo, él piensa que eso ya no lo explica Darwin, que eso lo explica la teoría de Marx y Engels, y él ya se va por otro lado. Después, un par de años después de la publicación de Kautsky, tenemos a un sueco finlandés, Edvard Westermarck, quien fue el primero que desde dentro del quehacer de la ciencia y la biología postula que hay un continuo y que no puede haber falsas dicotomías. Promueve una visión integral que incluye a humanos, animales, a cultura y a evolución. Y básicamente hace un análisis muy detallado de lo que son las emociones, las divide en emociones retributivas, como la venganza, como la gratitud, como el acto de devolver servicios, y emociones morales, que según él son mucho más abstractas, más generales, que pueden tratar del bien y del mal, pero de una manera no directamente relacionada con el interés propio, y que más bien cuando se hacen juicios sobre los demás, sobre cómo tratar a otra persona, en ese momento ya estamos en el terreno de los juicios morales. Ahora, vamos a ver algunos casos que, digamos, al estilo de Thomas Kuhn, ¿no? Que aparecen por ahí datos de la realidad que de pronto cuestionan lo que uno pensaba, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Dorothy. Dorothy había sido explotada duramente en Camerún, en un parque de atracciones. Durante 25 años vivió encadenada, le enseñaban a tomar cerveza y a fumar, no hacía ejercicio, estaba mal alimentada, hasta que un día la rescatan, la llevan a un refugio, y allí, ahí la vemos arriba a la derecha, se hizo gran amiga de muchos otros primates, adoptó a uno pequeño huérfano llamado Bubule y empezó a ser muy reconocida entre su comunidad de chimpancés. Y eso fue el año 2000 cuando fue rescatada, y el año 2008, de una descompensación cardíaca, Dorothy muere. Los encargados del refugio deciden sacarla para que todos vean su entierro, para que todos los demás chimpancés sean testigos, y la foto que se tomó dio la vuelta al mundo, porque los chimpancés, que habitualmente son bulliciosos, agresivos, al contemplar la escena guardaron un silencio literalmente sepulcral, un silencio de respeto, y esa clase de actitudes son las que siempre nos hacen dudar de dónde están las fronteras entre nuestros antepasados o nuestros parientes, primates más cercanos, y nosotros mismos. También tenemos este caso, el 14 de febrero del 2011, Michael Fischbach y algunos de sus familiares y amigos tienen un centro de una organización de monitoreo de ballenas, tratan de salvar, rescatar ballenas, y encontraron una ballena jovencita, inmóvil, en el mar de Cortés, en Baja California. Aparentemente el animal ya estaba muerto, pero cuando se acercaron bastante a ella, de pronto resopló y se dieron cuenta al acercarse con mucho cuidado, porque a pesar de ser pequeña, un coletazo basta para acabar con la vida de cualquier persona. Se dieron cuenta de que estaba enredada seriamente, tenía las dos aletas enredadas en una red de pescador, y con eso ya no iba a moverse, iba a morir. Estaba ya definitivamente en las últimas etapas. Entonces el equipo de Fischbach se acerca y lentamente le corta la red, lentamente le liberan una aleta, la ballena inmediatamente empieza a mover la aleta, resopla, pero se queda ahí, no se mueve, hasta que le cortan por completo la segunda aleta. Lo que hace la ballena es alejarse de inmediato, pero cuando está a unos 100 metros, un poco más del bote, permanece a la vista de sus rescatistas, y durante un lapso de poco más de una hora se puso a hacer saltos y aleteos y suertes de todo tipo. Algunos podrían pensar que de pronto, como había estado inmóvil, estaba ejercitándose, pero en ese instante absolutamente todos los integrantes de la cuadrilla en el bote estaban seguros de que les estaba dando las gracias. Y también tenemos un caso más impresionante todavía, el caso de Gilberto Scheden, más conocido como Chito. Era un granjero en Costa Rica. Una vez encontró a un cocodrilo
que ya estaba abandonado, estaba moribundo, había recibido un disparo de un granjero porque había atacado al ganado. Una de las balas le había dado en el ojo, lo había dejado tuerto y lo había dejado ahí tirado para que se muriera. Entonces Chito decide, bueno, llevárselo a casa para usar la piel, pero de todas maneras a él le gustaban los animales, empieza a curar las heridas con mucho cuidado y resulta que el cocodrilo no muere, entonces él decide, estaba al borde, se le veían los huesos, pesaba 75 kilos, normalmente pesan cerca de 500, y bueno, empieza a darle pollos de su granja, empieza a sacar pescados del río, lo alimenta, en secreto de su esposa que no sabía que por qué se iba de noche a otra cabaña, y después de unos 6 meses, Pocho ya está totalmente restablecido. Y entonces ya él decide dar a conocer en su casa pues, que ha rescatado a un cocodrilo. Y el cocodrilo reaccionaba de una manera muy diferente con él que con cualquier otro ser humano. Y pasaron los años, pasaron 8 años, y Chito se dio cuenta de que de todas maneras era un animal muy grande, muy peligroso, que lo mejor era dejarlo en libertad, aunque igual no había límites prácticamente entre su granja y el bosque. Y entonces lo llama, a Pocho le había puesto de nombre al cocodrilo, lo lleva para dejarlo en un río, en una laguna, y cuando él está regresando a su granja se da cuenta de que el cocodrilo lo está siguiendo. No quiere, ¿no? Él no acepta el trato, y con mucho miedo Chito decide un día entrar en la laguna de Pocho. Y eso es muy peligroso porque esas lagunas son muy turbias. Le da una tremenda ventaja al cocodrilo. Nadie lo ve, pero él sí tiene una excelente vista debajo del agua y es muy rápido para nadar. El que entra a una laguna de un cocodrilo tiene que estar muy cerca de la orilla si quiere sobrevivir. Con mucho miedo Chito lo hizo y Pocho lo aceptó, y tanto así que incluso Chito le enseñó a hacer poses, a ponerse de espaldas, a nadar así. Y los días domingos hacía el show de Chito y Pocho. La gente del pueblo iba y se corrió la voz, iban investigadores, científicos que iban a verlo, porque nadie jamás ha domado a un cocodrilo de esa manera. ¿Cuántos casos ha habido de domadores que accidentalmente el cocodrilo, por algún reflejo automático, les ha volado un brazo? Entonces, en este caso jamás pasó eso. Vean todas las suertes que hacía, ¿no? Y esto duró más de 20 años hasta la muerte de Pocho, ¿no? Pocho murió, me parece, el 2012, ¿sí? Y ahí lo vemos, ¿no? En su laguna, con su amo, dejándose rascar la barriga, ¿no? Apoyándolo encima, y le hicieron un funeral, ¿no? A Pocho. Todo el pueblo se despidió de él cuando murió, ¿no? Fue un caso único en el mundo, porque uno puede entender la afición, como dice Deval, en un video que vamos a ver, a los animales peludos, ¿no? Porque son mamíferos, son de nuestro mismo orden animal, de alguna manera, pero los reptiles no. Los reptiles no tienen esa reserva empática. Entonces, lo que uno puede especular es que el animal estaba totalmente seguro de que estaba muriendo. Y le quedó muy claro que fue ese ser humano quien lo salvó. Por más que sea un reptil, un animal con un cerebro primitivo, algo tan básico debe haberle quedado claro para que luego tuviera esa clase de reacciones. Ahora, todos estos casos han necesitado alguna explicación. La siguiente foto no necesita mayor explicación. Esa es una mamá macaco en la India. Vamos a ver ahora un momento, un corto para entender un poco más cómo algunas de estas tendencias las podemos encontrar en otros animales.